¿Por qué de repente todos odiamos el pan y las harinas? Los mexicanos están convencidos de que comer tortilla de harina, pan y azúcar es lo que los tiene gordos. Pero el 98% de los franceses comen pan a diario y sin embargo solo el 23% de ellos están obesos versus el 70% de los mexicanos. ¿A qué se debe esto? ¿Es diferente el pan que comemos? Tal vez la respuesta está en la genética. O tal vez los carbohidratos, como el pan y el azúcar, son inofensivos. Siempre tienes pan. Tengo más si quieres. ¿Cómo hacen tanta cantidad? Con harina. Pero, ¿todos los días? Históricamente el pan ha sido un alimento base en cualquier civilización. Su historia comienza hace unos 10.000 años, cuando comenzamos a cultivar granos como el trigo y la cebada. Imagínate a unos agricultores moliendo granos entre dos piedras, creando una harina primitiva que, mezclada con agua y cocida sobre piedras calientes, daba lugar a una especie de pan plano. No era un proceso muy diferente a la forma de hacer tortillas en el antiguo México, pero con la invención de los hornos, la revolución industrial y la modernización del sistema de comida mundial en los 1800, hemos perfeccionado el proceso de hacer pan. A pesar de todos estos cambios, esencialmente sigue siendo el mismo producto a nivel molecular. Es una cadena de glucosas en forma de almidón. Y hubo un periodo entre 1700 y 1980 donde los carbohidratos como el pan, la tortilla, el arroz, la papa se comían a diario en México, pero no había obesidad y nadie les echaba la culpa de nada. Hablando específicamente de los franceses, que hasta hoy en día tienen el estereotipo de comer pan a diario y lo cumplen con estadísticas, más que nada baguettes, lo hacen a la antigua. En serio, compran el baguette y se lo comen así solo con agua o café negro. A ver, amor, no me vas a creer, pero se supone que en Francia sí se come el pan, el baguette solo, y lo tomas con café y debería saber rico. Sabe rico. ¿Ah, en serio? Pues no es pan dulce, pero esa merienda es muy llenadora por el volumen del pan por tan solo 200 calorías. Ahora, el baguette y la panadería francesa no tienen nada de especial ante la mexicana, porque en muchos sentidos es la misma panadería. Un baguette no es más que un bolillo más largo, los ingredientes son los mismos. El bolillo se introdujo a México en el siglo XIX, durante la intervención francesa. De hecho, el bolillo tiene otras formas de conocerse. Se le dice pan francés en muchas partes, ya que el primer antecedente del bolillo fue justamente el pan francés que enseñó Camille Birote, un panadero francés de la corte del emperador Maximiliano. Birote se volvió muy popular porque le regalaba a la gente el pan que quedaba después de 2 días. De hecho, por esa razón en muchos lugares al bolillo se le conoce como Birote, porque así se pronunciaba su apellido. Pero todo cambió en los años 1980. México pasó de ser un país con desnutrición de la mayoría de su población a tener crecientes niveles de obesidad. Para 1990 ya había el 23% de mexicanos con obesidad. En ese entonces Francia tenía apenas el 8%. En cuanto empezó la obesidad, las recomendaciones mundiales eran muy claras. Evita grasas líquidas y azúcares refinados, ya que eso hace que aumentes tu consumo de calorías sin saciarte. No era nada extremo, solo eran los balances básicos de la nutrición. Pero nadie escuchó esas recomendaciones. Eran aburridas. Y desde el 2010 para acá, de repente en la cultura general se satanizaron a los carbohidratos, acusándolos de engordar solamente porque son carbohidratos. Pero, ¿de dónde salió este miedo a los carbohidratos? Hay muchas formas de carbohidratos. A nivel molecular, bioquímicamente, un carbohidrato no es más que 6 átomos de carbono, algunos átomos de hidrógeno y algunos átomos de oxígeno. De ahí el nombre carbohidratos, carbonos e hidrógeno. Esta estructura base de un carbohidrato simple es la molécula más abundante en la naturaleza. Es el resultado de la fotosíntesis que llega desde el sol hasta las plantas. Y según cómo ordenes estos átomos, puedes obtener muchas cosas. Puedes obtener fuentes de energía como la glucosa y la fructosa. Esta energía siempre tiene que estar disponible para utilizarse, así que en animales como nosotros se almacena temporalmente en cadenitas largas de glucosas en la forma de glucógeno y también en las plantas en la forma de los almidones. También puedes conseguir estructuras fibrosas tan fuertes como un músculo, pero de las plantas en forma de fibras como la celulosa. Si a un carbohidrato le añades nitrógeno, obtienes aminoácidos, proteínas. Y si los haces más largos, le añades más átomos de carbono e hidrógeno, haciéndolos que tengan más energía, más calorías, obtienes a los lípidos o grasas. Todas estas moléculas provienen de un solo carbohidrato. Estos son diferentes tipos de azúcares. La glucosa, fructosa, manosa, etcétera, son diferentes tipos de azúcares
dentro de los carbohidratos. Y de ahí pueden terminar convirtiéndose en muchas otras cosas necesarias para funcionar, como vitaminas y otras cosas para el cerebro. Cuando lo vemos bioquímicamente, los carbohidratos son la base de la vida. Así que realmente la gente que odia los carbohidratos y dice que los elimina de su dieta, realmente solo está eliminando uno de estos tipos de carbohidratos, no todos. Pero todo el meollo del asunto está con estos carbohidratos como la glucosa y fructosa que dan energía. Pasemos del nivel molecular allá al nivel de alimentos. De lo que me he dado cuenta es que solamente aquí en México y Latinoamérica se le tiene miedo al pan y a los carbohidratos. No en Europa, no en Asia y mucho menos en África. De alguna manera los países con más obesidad están siendo vendidos esta idea de que tienen que prohibir los carbohidratos, mientras en otras regiones del mundo se consumen en abundancia a diario y hay menos obesidad. Cada que le pregunto a un paciente nuevo qué es lo que cree que lo tiene gordo, siempre me admite con cierto grado de culpa que el problema es la papa, el arroz, el pan, las tortillas y que no los puede dejar y eso lo tiene gordo. Pero la ciencia y la física demuestran que el almacenar y quemar grasa depende de una sola cosa: energía. Y por eso es que se fijan tanto en estas moléculas que llamamos macronutrientes. Los tres grandes. La razón por la que se distinguen como macronutrientes es porque al momento de procesarlos se libera energía en el cuerpo que utiliza como combustible, cada gramo de cada uno dando diferente cantidad de calorías. Esta energía la utilizamos para poder existir, para realizar funciones básicas, como respirar, pensar, movernos, pero nosotros solamente necesitamos cierta cantidad al día. La de cada quien es distinta y para poder medirla inventamos esta unidad llamada caloría. Utilizamos X cantidad de calorías al día, no sé, digamos 2000. Si todo lo que comes en un día sobrepasa esas 2000 calorías, entonces esa energía sobrante se almacena como grasa. Es mera termodinámica. Vemos esto pasando en toda la naturaleza, como por ejemplo un oso que come de más a propósito para engordar y técnicamente guardar esos alimentos dentro de él para todo el tiempo que no va a estar comiendo en el invierno y adelgazar mientras duerme, teniendo así un balance energético en todo el año. Entonces, en teoría, podrías consumir solamente glucosa y siempre y cuando sean las cantidades correctas, nunca vas a subir de peso ni almacenar grasa. Esto lo podemos ver incluso más claramente con pacientes que están en cuidados intensivos. Se les alimenta glucosa líquida a través de vía intravenosa para poder mantenerlos con vida. Pero a ver, dicen que si comes glucosa, activas la insulina y la insulina es la hormona guardagrasa. Pero eso no es cierto. La insulina tiene un trabajo muy importante en el cuerpo, que es abrir la puerta de la célula para que la glucosa pueda entrar y ser utilizada como combustible. Así que la insulina realmente es una hormona muy buena. Solamente guarda grasa en condiciones donde el cuerpo está ingiriendo calorías de más. Ok, pero lo último que queremos es subir mucho la glucosa en sangre y tener diabetes. Toda la vida nos han dicho que si comes muchos azúcares y muchos carbohidratos, se te va a subir el azúcar. Así que habrá un límite mínimo donde pueda no prohibir nada y seguir comiendo arroz y pan. Bueno, la cosa es que si comes mucho azúcar por sí sola, es claro que se te va a subir la glucosa temporalmente, hasta que se utilice como energía, y eso es normal. Puedes ver atletas tragándose litros de azúcar porque la van a utilizar. Lo que importa realmente es cuánta azúcar tienes en sangre en ayunas, cuando te despiertas después de muchas horas de no haber comido, cuando todo ese azúcar ya debería de haberse procesado. Pero si sigue en la sangre, ahí tienes el problema. Y ese es un problema de tener grasa en el músculo, y esto lo puedes ver en varios cortes de carne donde el músculo tiene pedazos de grasa en medio. Esa grasa llegó ahí porque tuviste un exceso de consumo de calorías totales y se fueron a almacenar como grasa. Es por eso que estar gordo o obeso aumenta extremadamente tus posibilidades de tener diabetes. Así que es por esto que franceses que comen pan, japoneses que comen arroz, no suben fácilmente de peso, porque con un bolillo por sí solo no es suficiente para pasarte todas tus calorías del día. Yo he tenido pacientes donde sí, comen pan, todo tipo de pan y carbohidratos, y han bajado de peso y mejorado sus niveles de glucosa en sangre. Puedes ir a ver las entrevistas que hice con ellos en el podcast de Aprende a Comer en Spotify. Pero si todo lo que te he enseñado en este video no es suficiente evidencia para que no le temas al pan, puedes creer lo que tú quieras, pero te voy a dejar aquí abajo en la descripción un enlace a una dieta gratis de 7 días llena de pan y carbohidratos, pero limitada en calorías, para que veas que vas a bajar de peso si la sigues por 7 días. Es un recurso gratis que puedes descargar. Es una dieta por 7 días. No creas que con eso ya armaste para toda la vida. Si me conoces en el canal habrás visto por qué no recomiendo hacer dietas que otra persona hizo como esta, pero para que te convenzas y dejes de tenerle miedo al pan, intenta esa dieta que está abajo. A todo esto, ¿alguna vez te habrás preguntado qué pensará de todo este debate en redes de los carbohidratos, si son buenos o malos el panadero con el pan? Por décadas en México ha sido una tradición de que por las colonias populares pase un panadero con esta icónica música y letra. Cuando empezó esta tradición en México no había obesidad. Hoy en día cualquier emprendedor se sube a su carro y vende pan y utiliza esta canción,
Pero no es el mismo pan de antes. Lo que hoy suele repartirse es pan dulce. No se ha cambiado la letra de la canción porque ya no quedaría igual de pegajosa. Este pan es básicamente la misma mezcla de harina, levadura y agua que lleva un bolillo, pero se le agrega un polvo de azúcar de mesa. Este azúcar realmente no hace que el platillo crezca más en tamaño o sacie más, pero sí aumenta la densidad de calorías. O por ejemplo la dona, donde esa misma masa de harina y agua se fríe en abundante aceite y así absorbe bastantes calorías de grasas, aumentando la cantidad de calorías sin modificar el tamaño del pan o la saciedad que te da. Esta merienda de pan dulce, inclusive con leche entera, más calorías líquidas, es muy diferente a un francés comiéndose un baguette así solo con café negro. Y este aumento de calorías totales no pasa solamente con el pan dulce. Mira lo que le metemos adentro a un bolillo aquí en México. Creamos platillos súper calóricos y en cambio mira lo que le ponen allá en medio un baguette. Así que tal vez serán los dueños de estos ingredientes del medio que quieren hacerte creer que el problema es el pan, porque aunque se las creas, ellos saben que el pan es indispensable para la gastronomía mexicana y nunca vas a poder dejar de comerlo. Entonces es muy fácil culpar a algo que nunca vas a dejar. Tal vez hayas quedado más desmotivado al saber que el pan no es el problema, sino todo lo que lo rodea. Y ahora ya no sabes qué comer. Para eso tengo este video donde vemos cómo es que puedes bajar de peso sin prohibirte estos manjares súper calóricos de vez en cuando.